La selección canadiense clasificó a la siguiente ronda a los 16avos de final de la Copa del Mundo edición 2026. En un cotejo que no fue tan entretenido, no fue tan agradable para la vista humana, para el ojo de los futboleros. Le ganó en buena lid, le ganó al último minuto al 90+2 con gol de Eustáquio, marcando tras un derechazo, venció a la valla del guardameta de Sudáfrica. El cotejo para mí sinceramente tenía que irse a tiempo extra, pero bueno, ya tenemos a la primera selección que ya está en los octavos de final de esta edición de la Copa del Mundo 2026. Pero lastimosamente en la siguiente ronda Canadá se puede topar ante la selección de Países Bajos o ante Marruecos. El camino está muy difícil para la selección de Canadá, que además hizo historia llegando por primera vez a otra instancia, a otra fase de una Copa del Mundo. Del partido que te cuento, un compromiso que para mí fue de igual a igual, y con eso no te digo que fue entretenido. Al contrario, fue un chance medio tedioso, de pura táctica, pero cualquiera en este cotejo se lo llevaba. Esta vez la suerte le favoreció a la selección canadiense, que lo ganó al final cuando más duele, mi hermano. Es más, todos pensábamos que nos íbamos a tiempo extra, alargue. Sin embargo, llegó ese gol al final, de una desconcentración de la defensa de la selección de Sudáfrica, y llega el gol de Eustáquio, que remata de un derechazo y así vence la valla del guardameta sudafricano. Y así, gente, arranqueamos con esta fase de mata-mata de eliminación directa. El que pierde el cotejo lastimosamente se va para su casa, y el que gana obviamente sigue avanzando fases: octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Aunque, como te digo, revisemos el camino que tiene la selección canadiense. Después de ganarle a la selección de Sudáfrica, Canadá tiene que enfrentarse en la siguiente ronda a un rival dificilísimo que bien puede salir del versus entre la selección de Países Bajos, Holanda, o la selección de Marruecos. Partido muy complicado, pero bueno, me parece que Canadá hasta ahí va a llegar. No le veo tanto nivel para que le gane a Marruecos o a Países Bajos. Pero lo importante es que la selección canadiense está haciendo historia en este mundial. Como te digo, ya el hecho de que haya avanzado a la siguiente ronda, a los 16avos de final, ya fue un hecho histórico para el fútbol canadiense. Y ahora obviamente, como no, mi hermano, porque además de esos 16avos, ya está avanzando a los octavos de final. Después, ya que sea lo que sea, que venga lo que sea, porque conforme vas avanzando fases, obviamente el rival se pone más complicado. Ya son selecciones que son favoritas a llegar a la final de esta Copa del Mundo 2026. Pero bueno, viéndolo del lado positivo, la fiesta sigue y el país que es anfitrión todavía continúa en pelea. Avanza a la siguiente ronda, a los octavos de final, en donde, como te digo, mi pana, espera rival de Marruecos o de Países Bajos. Ese cotejo se juega el día de mañana, se juega el día lunes, y va a ser un partidazo, mi pana. Un partidazo que va a sacar chispas. Pero como siempre hemos dicho, en el fútbol nada está escrito y todo puede pasar. En este hermoso deporte las cosas no están dichas. Y obviamente la selección canadiense, con esta buena victoria y a la vez que le dejó afuera a la selección de Sudáfrica, me parece que en el cotejo de octavos de final, ya sea contra Marruecos o Países Bajos, va a llegar muy bien en lo anímico. Así que pues obviamente el cotejo, el partido es jugando, después veremos qué pasa. Pero también tenemos que decir que, viendo el nivel de las dos selecciones, de Canadá y de Sudáfrica, obviamente en la previa es gran favorito a llevarse el cotejo, avanzar a la siguiente ronda, o bien Países Bajos o bien Marruecos. Y de una revisemos cómo están las llaves para llegar a la gran final de esta edición 2026. Por ejemplo, en la llave de la selección de Canadá, que ya está en octavos de final. Atentos que está Alemania, la selección paraguaya, Francia y Suecia. También está Marruecos y Países Bajos. Una llave sumamente difícil, mi pana. Como te digo, yo a Canadá pues creo que ya el trabajo está cumplido, porque ya tiene que enfrentarse con selecciones que son grandes favoritas a llegar a la gran final. Más abajo también tenemos enfrentamientos durísimos, como por ejemplo el de Portugal versus Croacia. Y en esta misma llave, el que gane de Portugal versus Croacia se enfrenta a la selección de España versus Austria. Más abajito está como que un chance más accesible, ya que le tenemos a la selección anfitriona Estados Unidos, que se enfrenta a la selección de Bosnia. Y en esta misma llave, en este mismo cruce, está Bélgica, que se cruza ante el país de Senegal.
Y sigamos revisando el otro bombo, la otra llave. ¿Cuál es el otro camino para llegar a la gran final? Hay gente que dice que el camino le tiene fácil la selección albiceleste, pero por ejemplo eso no es culpa de Argentina, porque asumíamos que Portugal iba a ganar su grupo. No fue así, en su lugar fue la selección de Colombia, que está en este sector de las llaves para llegar a la gran final. Colombia se enfrenta a Ghana y en ese puesto tranquilamente hubiese estado Portugal. Igualmente pasó con la selección de Uruguay, que creíamos que iba a pasar segunda de su grupo. Es más, Uruguay ni siquiera pasó, se fue eliminada en la fase de grupos y en su lugar entró Cabo Verde. Pero bueno, revisemos, dice que Brasil se enfrenta a Japón. Ojito que se va a dar ese gran partido de supercampeones, Brasil versus Japón. Y cualquiera que gane se va a enfrentar a la selección de Costa de Marfil versus Noruega. Y más abajo también tenemos grandes partidazos. México, la anfitrión, se cruza ante Ecuador e Inglaterra se enfrenta ante Congo. Y acá tenemos el partido de 16avos de final de la selección albiceleste, Argentina versus Cabo Verde. Ahí tranquilamente hubiese estado la selección de Uruguay, pero como no le ganó a la selección de España, Uruguay está eliminada. Es más, me parece que si Uruguay le ganaba a España, quedaba primera de grupo. Y en ese caso hubiese sido Argentina versus España en 16avos de final. Ahí por ejemplo, mi pana, ya no es culpa de Argentina que Uruguay no haya hecho los deberes y salga eliminada del Mundial 2026 en fase de grupos. Y viendo bien, si Argentina tiene fácil, mi pana, en los octavos. Obviamente le pasa a Cabo Verde. Y en los octavos de final se enfrenta a Australia o a su vez a Egipto. Y ojalá, gente, que sea Egipto para que sea un Mo Salah versus Messi. Y más abajo tenemos otro cotejo que igualmente no está tan llamativo, más o menos como el juego de hoy día entre Sudáfrica versus Canadá, pero en esta vez se enfrenta en 16avos de final Suiza versus la selección de Algeria. Y acá le tenemos a Colombia que viene jugando un fútbol muy bueno. Colombia se enfrenta a la selección de Ghana en los 16avos de final. Así que pues Colombia igualmente, con el fútbol que viene jugando, me late que le gana a la selección africana. Avanza a la siguiente ronda, a los octavos, y también tiene grandes chances de eliminarle, que para mí aquí pasa Suiza. Así que pues puede ser un Suiza versus Colombia. De ahí, si ya más adelante, puede darse el cruce entre Colombia versus Argentina. Así que atentos, futboleros, que puede reeditarse la final de la Copa América 2024 entre cafeteros y albicelestes, pero esta vez va a ser en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Pero si viendo bien, se acepta que la parte izquierda del grupo está mucho más difícil para llegar a la gran final de la Copa del Mundo 2026. Se va a jugar prácticamente una Eurocopa 2.0. Tenemos las selecciones como Alemania, como Francia. Es más, en octavos de final, qué partidazo que puede darse. Y se va a dar, mi pana, seguramente entre Alemania versus Francia. También está Países Bajos, Portugal y España. Y acá también tenemos un partidazo que se puede dar en los octavos de final entre España versus Portugal, la final de la Nation League, la revancha, mi pana. O a su vez puede darse España versus la selección de Croacia. Así que el mundial ya se pone más interesante, está al rojo vivo. Y listo, gente, así llegamos a la parte final. Ya sabes, vamos a estar subiendo contenido de información variado, de noticias, de comentarios, de todo lo que está pasando en el mundial, que ya está en las fases finales, en el mata-mata, en el pierde-sale, partidos netamente a finish. No te canso más, te deseo éxitos, muy buenas vibras, bendiciones. Eso sí, antes de que te vayas tienes que suscribirte, activa la campanita de notificaciones, deja tu like, comparte el buen video. Y sin más, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.